Buenos días, licenciada compañera. Nosotros vamos a exponer sobre la NIA 250 y 505. Somos el grupo 2, conformado por Abigail Clemente, Jocelyn Ajú, Carlos Marroquín, Edilma Ramírez, Génesis Marroquín y Mercedes Coche. NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Alcance. Esta norma se trata de las responsabilidades que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría. Sin embargo, no se refiere a responsabilidades si se tratase de una auditoría específica de regulaciones reglamentarias. Efectos de las disposiciones legales y reglamentarias. Constituye un marco normativo, autorización sobre la administración de la entidad, consecuencias judiciales y de despojo, y algunas disposiciones tienen un efecto directo en los estados financieros, ya que estas indican alguna forma de revelación o importes como tal. Es de tomar en cuenta que esto no se refiere a todas las disposiciones en general, sino que esto dependerá de la normativa de cada país. Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Es responsabilidad de la dirección bajo la supervisión del gobierno de la entidad asegurar que las actividades se realicen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. El auditor no es responsable de prevenir incumplimientos y no puede detectar todos los casos de incumplimiento cualesquiera disposición legal y reglamentaria. Algunos posibles efectos de las limitaciones inherentes a la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son: existen numerosas disposiciones legales relacionadas con los aspectos operativos, sin embargo no con los financieros. Elusión por parte de la dirección cuando procede por los responsables del gobierno y que en caso de que sea un incumplimiento sea determinado por algún tribunal. Esta NIA distingue las responsabilidades del auditor en relación al cumplimiento de dos tipos, que serían en relación a los impuestos o pensiones o en relación al negocio en marcha. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las regulaciones. Esto lo vemos en relación a los impuestos o pensiones, también a la aplicación de procedimientos de auditoría específicos, lo cual lo vemos en relación al negocio en marcha. El cumplimiento de cualquier responsabilidad añadida puede proporcionar información adicional relevante para el trabajo del auditor. El auditor siempre debe mantener su escepticismo profesional de acuerdo a la NIA 200. Gracias. Continuamos con los objetivos de la NIA 250. Acá encontraremos tres objetivos principales para el auditor, los cuales veremos a continuación. El A es la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. B, la aplicación de procedimientos específicos que ayuden al auditor a identificar aquellos casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias y que éstas puedan tener un efecto material sobre los estados financieros. Y C, responder adecuadamente al incumplimiento que se haya identificado o a la existencia de algún indicio de que existe algún incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Definición. La norma nos presenta el siguiente término, que es incumplimiento, y nos indica que el incumplimiento son actos u omisiones contrarios a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ya sean intencionadas o no. Estos pueden ser cometidos por la entidad, por los responsables del gobierno de la entidad, por la dirección o por otras personas que trabajen para la entidad o que se encuentren bajo su dirección. Requerimientos. Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Para cumplir con este requerimiento, el auditor deberá obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, adquiriendo conocimiento general sobre el marco normativo aplicable a la entidad y el sector sobre la que ésta opera, y la forma en la que la entidad cumple con dicho marco. El auditor deberá obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que de forma generalmente reconocida tienen un efecto directo en la determinación de los importes y de la información que contienen los estados financieros. Asimismo, deberá aplicar procedimientos de auditoría con el fin de identificar
casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias. Dentro de estos procedimientos puede aplicar la indagación ante la dirección y ante los responsables del gobierno cuando aplique sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias e inspeccionar las comunicaciones escritas que en su momento le hayan sido proporcionadas. El auditor deberá solicitar a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que le sean proporcionadas manifestaciones escritas donde indiquen que le ha sido revelado al auditor todos los casos conocidos de incumplimiento o la existencia de indicios de que existe algún incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimientos. Bueno, si el auditor tiene conocimientos de un caso o incumplimiento o de existencias de indicios de incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias, debe obtener conocimiento de la naturaleza del acto y de las circunstancias en las que se ha producido y también información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. Si no puede obtenerse información suficiente sobre un incumplimiento del que existen indicios, el auditor debe evaluar el efecto que la falta de evidencia de auditoría suficiente y adecuada tiene sobre la opinión del auditor. Comunicación e información sobre incumplimientos identificados o sobre la existencia de indicios de incumplimiento. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección y tengan conocimiento de las cuestiones ya comunicadas por el auditor relativas a los incumplimientos que se identifiquen de las disposiciones legales y reglamentarias, el auditor, salvo que alguna disposición legal lo prohíba, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las cuestiones relativas a los incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias que hayan llegado a su conocimiento en el transcurso de la auditoría. Y si a juicio del auditor el incumplimiento al que se refiere lo antes dicho se considera intencionado y material, y el auditor se comunicará con los responsables del gobierno acerca de la cuestión de la entidad tan pronto sea posible. Y si el auditor tiene indicios de que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad estén implicados en el incumplimiento, lo comunicará a la autoridad de nivel inmediatamente superior dentro de la entidad. Dentro de la documentación, podemos indicar que el auditor hará constar en la documentación de la auditoría los incumplimientos identificados o la existencia de indicios de incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos de auditoría, los juicios profesionales significativos aplicados y las conclusiones alcanzadas, y también las discusiones con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad, así como con partes ajenas a la entidad sobre cuestiones significativas que se relacionan con los incumplimientos, incluidos en el modo en que la dirección y en su caso los responsables del gobierno de esta entidad han respondido ante esta cuestión. Continuando con la presentación, tenemos a bien hablarles sobre la NIA 505, que se trata de las confirmaciones externas. Alcance de la NIA 505. Es el empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. La fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza. Cuando esta evidencia es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. Cuando es obtenida directamente por el auditor, es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. Y también es más fiable cuando existe en formato de documento, sea en formato papel, soporte electrónico u otro medio. Objetivo: diseñar y aplicar procedimientos de confirmación externa con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Para entender mejor la norma, define algunos conceptos. Confirmación externa: evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero dirigida al auditor.
Solicitud de confirmación positiva. Esta es una solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Solicitud de confirmación negativa. Es la solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Sin contestación es la falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante a una solicitud de confirmación positiva o una solicitud de vuelta sin entregar. Contestación en disconformidad. Respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante. Requerimientos. Cuando el auditor utilice procedimientos de confirmación externa, mantendrá el control sobre estas solicitudes de confirmación, lo que implica la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, selección de la parte confirmante adecuada, diseño de las solicitudes de confirmación y el envío de las solicitudes a la parte confirmante. Negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Cuando la dirección se niegue a que el auditor realice solicitudes de confirmación, el auditor indagará sobre los motivos de la dirección para ello y buscará evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. Evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluidas el fraude. Aplicará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Cuando el auditor concluya que la negativa de la dirección al utilizar solicitudes de confirmación no es razonable, informará sobre esta situación a los responsables del gobierno de la entidad. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar de los resultados de los procedimientos de confirmación externa. La fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación. Si el auditor identifica factores que originen dudas sobre la fiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación, obtendrá evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. Si el auditor determina que una respuesta a una solicitud de confirmación no es fiable, evaluará las implicaciones de estas circunstancias sobre la valoración de los correspondientes riesgos. Sin contestación. En cada caso, la falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si el auditor no obtiene dicha confirmación, determinará las implicaciones de estas circunstancias sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor. Contestación en disconformidad. El auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Confirmaciones negativas. Las confirmaciones negativas proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que las confirmaciones positivas. El auditor no utilizará solicitudes de confirmaciones negativas como único procedimiento de auditoría sustantivo para responder a un riesgo valorado de incorrección material. Evaluación de las evidencias. El auditor evaluará si los estados o los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencias de auditoría relevante y fiable o si es necesario evidencia de auditoría adicional. Ahora vamos a hablar de la norma 510, encargos iniciales de auditoría con saldos de apertura. Alcance. Esta norma trata de la responsabilidad
que tiene el auditor en relación de los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría, además de los importes que figuran en los estados financieros, que incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, como contingencias y compromisos. Y cuando los estados financieros contienen información financiera comparativa, también son aplicables los requerimientos y las orientaciones de la norma 710, la norma 300, que incluyen requerimientos y orientaciones adicionales sobre las evidencias previas al comienzo de una auditoría inicial. Objetivo. Para realizar el encargo inicial de auditoría con respecto a los saldos de apertura, consiste en obtener evidencias suficientes y adecuadas sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual y si se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura. Definiciones. Dentro de las definiciones que nos hace mención esta norma son las siguientes. Encargo de auditoría inicial. Es un encargo de auditoría en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no hayan sido auditados o que los estados financieros a periodos anteriores fueron auditados por un auditor predecesor. Saldos de apertura. Son saldos contables al inicio del periodo o bien los saldos al cierre del periodo anterior, como también de políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Auditor predecesor. Es el auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en periodos anteriores. Requerimientos. Procedimientos de auditoría. Dentro de los procedimientos de auditoría tenemos saldos de apertura. Acá pues el auditor leerá los estados financieros más recientes relacionados por el auditor predecesor, como también buscará información relevante en relación a saldos de apertura, como también tenemos lo que es la congruencia de políticas contables, en la que el auditor pues obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los estados financieros del periodo actual han aplicado de forma congruente las políticas contables reflejadas en los estados financieros de apertura, y dentro de la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor, acá pues el auditor revelará si los estados financieros de periodos anteriores fueron auditados por un auditor predecesor, como también evaluará el tipo de opinión que haya dado un auditor anterior. Conclusiones e informe de auditoría. Dentro de los saldos de apertura, pues si el auditor puede obtener evidencia de auditoría con respecto a saldos de apertura, entonces expresará una opinión con salvedad o denegará la opinión sobre los estados financieros. Respecto a la congruencia de las políticas contables, si el auditor pues concluye que las políticas contables del periodo actual no aplican congruentemente en relación con los estados financieros de apertura, o hayan habido un cambio en las políticas contables y no se hayan registrado o presentado o revelado de forma adecuada, entonces el auditor deberá de expresar una opinión con salvedad, como también pues deberá de dar una opinión desfavorable de conformidad a lo que establece la NIA 705. Opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor. Acá pues el informe de auditoría, el auditor pues predecesor deberá de contener una opinión modificada, y esta pues si continúa siendo relevante y material, el auditor deberá de expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, tal y como lo establece en la NIA 705. Muchas gracias por su atención.